Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta serie de ciclo de conferencias de Innovando la Panificación en México. Y recordándoles que se han presentado los temas anteriores. En el primer webinar, recordemos que platicaron de las oportunidades que se tienen para desarrollar productos de panificación con ingredientes alternativos, así como la funcionalidad que imparten los principales ingredientes en un pan. Posteriormente, se mencionaron las características y tipos de fibra que se han obtenido e incorporando a productos de panificación y cómo puede ayudar esta fibra en el organismo, así como la incorporación de otros ingredientes funcionales que tienen un beneficio a la salud, como disminuir el índice glicémico con pan blanco. Posteriormente, en el webinar 3, se presentaron diferentes ingredientes funcionales, como son los fructanos y su importancia, así como su aplicación en galletas. También de otros compuestos bioactivos, como los fenoles y su efecto antioxidante, y la generación de imitadores de grasa a partir de ingredientes como la nuez y sistemas coloidales, que al final de cuentas es todo un reto mantener estas propiedades fisicoquímicas, sensoriales y de textura del pan, con la finalidad de tener estos productos funcionales. Y finalmente, en el pasado webinar se presentaron aspectos del proceso de fermentación y de tipos de masa para la elaboración de panes y también con propiedades y características que imparten las masas congeladas y la elaboración de pastas alimenticias a través de la tecnología del proceso de extrusión y su versatilidad para tener alimentos funcionales. Sin embargo, también es importante considerar la percepción del consumidor en la elección de un producto, para lo cual se presenta este quinto webinar titulado Pan Tradicional, Hábitos, Sabor y Salud en la Elección del Pan, para lo cual contamos con la participación del doctor Sergio Eric García Barrón con el tema Hábitos de consumo del pan tradicional y la doctora Ana Luisa Salomón con el tema ¿El pan tradicional se considera saludable? Yo cedo la palabra al doctor García. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Norma. Voy a compartir mi pantalla. Les pido, por favor, si me confirman si ya se está viendo la pantalla, por favor. Listo. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, antes que todo, buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Eric García Barrón y el día de hoy yo les voy a hablar sobre la primera parte de una encuesta que realizamos, que fue en línea, encaminada a analizar los hábitos de consumo y la percepción del pan que es considerado como tradicional. Bueno, primeramente empezaré esta plática mencionando que en todo proceso de investigación, desarrollo e innovación se abordan aspectos del alimento relacionados con la composición, con la inocuidad y obviamente con el proceso, los cuales son determinantes para la calidad del producto. Pero además de todos estos aspectos, es importante tener en mente la adecuada caracterización de las demandas del mercado, así como la caracterización sensorial y validación de los desarrollos e innovaciones en los productos por parte del consumidor, ya que a final de cuentas todo esto es importante para el éxito del producto con el consumidor final. Ahora bien, todo esto, como ya lo mencionaba, es muy importante tenerlo en mente, ya que la respuesta del consumidor es un proceso sumamente complejo. En la respuesta del consumidor se ven involucrados factores como los relacionados con el producto, los cuales involucran o comprenden las características sensoriales, el precio, empaque, marca e ingredientes. También se encuentran los factores relacionados con el entorno, en los que se incluyen a la cultura, los grupos sociales, nivel socioeconómico. Y finalmente,
los factores relacionados con el consumidor, los cuales incluyen los hábitos, la edad, género, emociones y aspectos psicológicos tales como la personalidad. Sin embargo, en esta ocasión les hablaré sobre el rol de los hábitos de consumo en la percepción del pan que es considerado como tradicional. Y bueno, cuando hablamos del consumidor, un aspecto a considerar es el estudio de los hábitos de consumo, en especial cuando hablamos de alimentos. Esto se debe a que los hábitos de las personas se van formando a partir de las experiencias que nosotros como personas vamos teniendo a lo largo de nuestras vidas, por lo que se puede deducir que el aprendizaje es la base en la formación de nuestros hábitos. En ese sentido, el estudio de los hábitos de consumo proporciona información sobre la conducta de los consumidores hacia los alimentos, y en este caso hacia el pan que es considerado como tradicional. Diversos autores señalan que los hábitos de consumo se relacionan con la percepción y los criterios de elección y consumo que pueda tener una persona con los alimentos. De esta forma, se reafirma la importancia del estudio de los hábitos de consumo con el fin de comprender el comportamiento del consumidor hacia un producto. En ese sentido, el objetivo de esta encuesta fue analizar los hábitos de consumo del pan que es considerado como tradicional en una muestra de población mexicana. Ahora bien, dentro de las ciencias del consumidor existen diferentes metodologías orientadas a la evaluación de los hábitos de consumo. Dentro de ese abanico se encuentran las encuestas, que fue la metodología que adoptamos en este estudio, en donde participaron 386 personas. Para llevar a cabo esta encuesta, realizamos una en línea y desarrollamos el cuestionario utilizando la plataforma de libre acceso Google Docs. Vale la pena mencionar que debido al contexto actual que vivimos por la contingencia sanitaria, el uso de este tipo de herramientas resulta muy valiosa. El método de muestreo que utilizamos fue un muestreo tipo bola de nieve, la cual consiste en que además de que nosotros como investigadores distribuimos la encuesta, le pedimos a alguno o algunos de los participantes que nos puedan ayudar compartiendo la encuesta de tal manera que podamos conseguir el número objetivo de personas encuestadas. La parte que yo les voy a hablar está dividida en dos. La primera consta de la información sociodemográfica, es decir, el sexo, nivel de estudios, lugar de origen. Y la otra que hace referencia al momento de consumo, lugar de compra, panes tradicionales y los panes tradicionales que están asociados a una región. Y finalmente, toda esta información fue analizada mediante el uso de diferentes herramientas de estadística multivariada. Bueno, pasando a lo que son los resultados. En esta encuesta participaron principalmente mujeres. La mayoría de los participantes cuentan con estudios universitarios y el rango de edad con mayor participación fue de los 36 a los 45 años, es decir, participaron principalmente adultos maduros. Y bueno, continuando con los resultados de las características sociodemográficas, vale la pena mencionarles que para facilitar el análisis de los participantes en función del lugar de origen, las ciudades fueron agrupadas por regiones geográficas de acuerdo a la clasificación que proporciona el gobierno federal. Los resultados muestran que las regiones con mayor participación fueron la región occidente, la cual comprende los estados de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, y la región centro-sur, que comprende la Ciudad de México, Estado de México y Morelos. En cambio, la región con el menor nivel de participación fue la región centro-norte, que comprende los estados de Aguascalientes, Guanajuato,
y Querétaro. Ahora bien, pasamos a lo que es el análisis de los hábitos de consumo por región, en donde podemos observar que tanto las regiones suroeste, noroeste y noreste aparentemente no tienen un momento específico del día para consumir el pan. En cambio, en la zona occidente parece ser que tienden a consumir principalmente el pan en la cena y en la comida. Y lo que corresponde a la región sureste, el consumo de pan se da principalmente en la comida. En lo que corresponde a la zona centro-norte, centro-sur y oriente, se observa que principalmente consumen pan en el desayuno. Estos resultados que se observan en este análisis sugieren que aun cuando somos parte de un mismo país, hay patrones de consumo del pan que se considera como tradicional relacionados con una región geográfica, indicando la diversidad de hábitos. Ahora bien, en esta gráfica se muestran los hábitos de consumo por región, en donde vemos los lugares de compra del pan tradicional. Observamos que en la región suroeste se tiene que las personas compran principalmente el pan en mercados o tianguis. En lo que respecta a las zonas noroeste y centro-norte, adquieren el pan principalmente en camionetas o triciclos ambulantes. En lo que corresponde a la zona occidente, el pan lo adquieren principalmente en tiendas de conveniencia o bien en la tienda de la esquina. En lo que corresponde a las zonas centro, sur, sureste y oriente, hay una tendencia a comprar el pan ya sea en una panadería o bien en casas donde elaboran pan, lo cual este aspecto es muy importante para la consolidación de la imagen como un producto tradicional. Y finalmente, en lo que corresponde a la región noreste, se observa que la gente acude a los pueblos a comprar pan o bien a los supermercados. Ahora bien, en lo que respecta al análisis de los panes mencionados y que se consideran como tradicionales, los participantes mencionaron alrededor de 210 diferentes panes, lo cual nos habla de la enorme diversidad en términos gastronómicos asociados al pan que existe en nuestro país. Sin embargo, para el análisis final solamente se consideraron los panes que fueron mencionados por al menos el 3% de los participantes. Derivado de este análisis, de esta estrategia de análisis, resultaron que tenemos 7 diferentes panes que son los más mencionados, los cuales son el virote salado, el bolillo, la concha, los cuernitos, las donas, las orejas y finalmente la semita. Aquí vale la pena mencionar, y es muy importante recalcarlo, que de estos 7 panes, 5 son panes dulces, que se pueden clasificar como dulces, lo cual es un aspecto muy importante que podemos relacionar con los hábitos de consumo. En cambio, solamente 2, que son el virote salado y el bolillo, son panes que son considerados como salados. Ahora bien, en cuanto a los panes tradicionales por región, observamos que el virote salado está relacionado con la zona occidente. Para quienes no conozcan la zona específicamente la ciudad de Guadalajara, pues el virote salado es uno de los emblemas más representativos en términos de gastronomía de la ciudad. Tan es así que forma parte de la elaboración de uno de los emblemas, que es la torta ahogada. En cuanto a la zona centro-norte, estuvo ligada al cuernito, y lo que corresponde a la zona centro-sur está el bolillo. Aquí también es muy importante mencionar esta relación, ya que algunos de los platillos o alimentos típicos de la zona centro-sur, como lo son las tortas o bien la torta de tamal, son
muy distintivos de esa zona, lo cual puede indicarnos la importancia que juegan, en este caso, el bolillo dentro de la gastronomía que se puede considerar como típica de la zona centro-sur. Y tenemos que en la región noreste estuvo asociada a la semita, lo cual también es importante mencionar que este pan está muy ligado, de acuerdo a diferentes enciclopedias gastronómicas, con el estado de Nueva León, de cual forma parte esta región. Y continuando con este análisis, ahora también nos aparece que la semita no solo se está vinculada a la zona noreste, sino también a la zona centro-norte, lo cual nos señala que los panes pueden estar ligados a más de una región geográfica del país. En lo que corresponde a la zona sureste, observamos que el pan dulce oreja está vinculado a esta región. Y bueno, como conclusiones de esta plática tenemos que la encuesta fue una herramienta útil para poder conocer los hábitos de consumo del pan que es considerado como tradicional. Los hábitos de consumo pueden estar relacionados con el lugar de origen de los participantes, así como los lugares de compra son diferentes en función del lugar de origen. Y finalmente, que en México podemos confirmar que existe una amplia diversidad gastronómica en términos de panificación. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por estar presentes en esta ocasión. Y ahora le cedo la palabra y la imagen a la doctora Ana Luisa Gutiérrez, quien va a continuar con la ponencia de los resultados de esta encuesta. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, Sergio. Voy a permitirme a compartir la pantalla. Por favor, me indican si es que pueden verla. Sí, Sí, okay. Ya está cargada, Ana. Sí, sí se ve. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación. Soy investigadora del CIATEC en la Unidad de Tecnología Alimentaria. Les presentaré la segunda parte del seminario Pan Tradicional, Hábitos, sabor y Salud en la elección del pan. Los temas que vamos a abordar en esta presentación son cómo se percibe el pan tradicional, si se percibe saludable, y cuáles son los factores importantes en la elección del pan. La salud es una dimensión importante en la percepción general de la calidad de los alimentos por parte de los consumidores. El concepto saludable se describe como una credibilidad que tiene el consumidor, ya que él la puede evaluar solo en un grado limitado después del consumo. Así pues, la percepción que presentan los consumidores hacia el pan, junto con la identificación de criterios que influyen en la aceptación, proporciona información que determina la preferencia, la actitud y las opciones que tienen los consumidores. En este sentido, existe un conocimiento limitado de que si la percepción del pan está relacionada con la salud y si esta percepción varía entre los consumidores jóvenes y consumidores mayores, así como consumidores con diferentes niveles educativos. Para esto, como ya les se comentó en la presentación pasada, estos son los resultados de una herramienta la cual se lanzó en línea. Para medir la percepción utilizamos una herramienta las cuales contiene dimensiones que ya han sido reportadas. Esto consiste en ciertas aseveraciones en las cuales los participantes afirman si están en desacuerdo o están en acuerdo con cada una de estas aseveraciones. Y por otra parte, para la medición de los criterios que son importantes para los consumidores, se tomaron algunos
elementos que ya han sido reportados, como el sabor, el precio, la preparación. Y bueno, en este caso, la tarea del participante es indicar qué tan importante es cada uno de estos elementos al momento de elegir un pan. Lo que obtuvimos como resultados fue, después de un análisis estadístico, un análisis factorial, todas esas aseveraciones, las cuales los participantes contestaron, se agruparon en ciertas dimensiones que son saludable y nutritivo, de calidad y con posibilidad de prevenir enfermedades. Es decir, que estas dimensiones son como los consumidores perciben el pan. Además, relacionado con los criterios de selección del pan, también se hizo un análisis estadístico a través de un análisis de factores, el cual se agruparon ciertos elementos y a una dimensión se le llamó precio, a otra dimensión sabor y a otra dimensión elaboración. En la elaboración existen categorías como recién elaborado, que se ha adquirido en panadería y que sea casero. Estos elementos los vamos a ir desmenuzando poco a poco más adelante. Comúnmente, para hacer un análisis un poco más detallado, cuando hacemos estudios con consumidores, tenemos que hacer un análisis por grupos o por segmentos. En este caso, nosotros nos enfocamos en ese análisis y se clasificaron, los consumidores que participaron, se clasificaron en 3 grupos. Un grupo que está formado por el 33% de las personas, el segundo grupo o el segmento 2, donde está la mayoría de las personas. Y bueno, un grupo bastante reducido de consumidores, que es el 4%. ¿Quiénes o qué características tienen las personas que forman cada uno de estos grupos? Bueno, en el segmento 1, donde se encuentra el 33% de las personas, podemos observar que en realidad no tenemos una diferencia significativa al número de hombres o mujeres que pertenecen a este grupo. Con respecto a los grupos de edad, notamos que existe una ligera tendencia en relación al grupo de edad de 36 a 45 años. Y con respecto a los hábitos de consumo, con respecto a en qué momento del día consumen el pan, también tenemos una ligera tendencia en relación a la cena. Entonces, es decir, que este grupo está formado por, de manera equitativa, hombres y mujeres, predominan el rango de edad de 36 a 45 años y existe una tendencia a que consumen el pan en la cena. Estos tres elementos que utilicé, el sexo, la edad y el momento de consumo, es porque son en los que mostraron alguna diferencia significativa. En las demás características no hubo diferencia. Con respecto al grupo 2, observamos que casi está formado por un 80% de las mujeres y de manera equitativa está formado por por dos grupos de edad, de 26 a 35 y de 36 a 45 años de edad. Y el segmento 2, el casi despreciable segmento 3, está formado en su mayoría por mujeres y por mujeres que tienen una edad de 36 a 45 años. Bueno, una vez que ya he descrito el segmento de consumidores, vamos a ver cómo es que cada uno de este grupo de personas percibe el pan tradicional. El grupo 1, donde recordemos que tenemos de manera equitativa hombres y mujeres, este grupo percibe el pan, la categoría que más mencionaron, por decirlo así, es que el pan es de mayor calidad en comparación con otros panes, que tiene posibilidades a prevenir enfermedades y en una menor proporción perciben el pan saludable y nutritivo. En el caso
del grupo 2, que está formado en su mayoría por mujeres, y por el grupo de edad de 36 a 45 años, ellos perciben el pan como como alguna posibilidad a prevenir enfermedades. Es decir, algunas de las categorías que entran en esta dimensión es que puede ser un pan con proteínas, un pan con fibras, y entonces esto indica que aquí las mujeres son las que están un poco más preocupadas en ese sentido de la prevención, y que este pan, el pan tradicional, tiene potencial a tener un componente biofuncional, como ya se ha ido mencionando en los seminarios anteriores. Y bueno, no comentaré nada del segmento 3 debido a que no obtuvimos diferencia significativa en ninguna de las dimensiones de la percepción del pan. Otro elemento muy importante a considerar y que se midió en este estudio fue qué tan interesada está la persona en su salud para poderlo correlacionar cómo perciben a este alimento. Y en este caso, el grupo 1 se mantiene en una puntuación de 4.3. Recordemos que al principio mencioné que cada uno de los participantes utilizó una escala qué tan de acuerdo estaba con alguna aseveración. Entonces, nosotros, esta categoría se cae en la mitad de esa escala. Es decir, que hay un poco de indiferencia de estos grupos al estar interesados en su salud, a pesar que lo perciban de una manera saludable y nutritiva, y existe alguna tendencia a poder comprar ese pan. Es decir, que no este grupo que está formado tanto de hombres, de igual hombres y mujeres, y que tenemos un rango de edad de 26 a 45 años, aún no tenemos una diferencia significativa en este segmento. En el grupo 2 hicimos el mismo análisis, identificamos si estaban interesados en su salud y cómo percibían el pan y si estaban dispuestos a comprar ese pan. Y en este caso, la categoría de la disposición a adquirir un pan es muchísimo más elevada. Prácticamente están muy dispuestos a comprar un pan que perciben ellos como saludable y nutritivo, a pesar de que parece que este grupo también es un tanto indiferente en el interés de su salud. Bueno, pareciera que las mujeres de una edad de 36 a 45 años, bueno, juega un papel importante en la decisión para poder comprar un alimento con alguna propiedad biofuncional, como es este caso del pan tradicional. Por último, los elementos que identificamos, los elementos o los criterios que son importantes para cada uno de los grupos, podemos observar que para el primer segmento, para ellos algo muy importante para la adquisición del pan es el sabor, ¿sí? Y el elemento menos importante es el precio. Por el segundo grupo, el elemento importante también es el sabor, y en el caso del segmento más pequeño, que es el segmento 3, el elemento más importante es la elaboración. En este caso, para estos grupos podemos mencionar la dimensión de elaboración está relacionado con si es un pan casero, si se vende en una panadería, si está elaborado de manera artesanal, si está disponible o si es fresco. Entonces, de esto podemos rescatar que, al igual o como ya se ha venido reportando en diferentes trabajos, siempre al seleccionar un alimento, el sabor juega un papel muy importante para esto. Y pareciera, en este caso, que los consumidores también le dan mucha importancia a que el pan que consuman sea tradicional.
Y bueno, de esta segunda parte del seminario podemos concluir que las personas perciben el pan tradicional como un alimento de calidad y con potencial a prevenir enfermedades, que el sabor es algo muy importante para la selección de este producto y asimismo existe un grupo de consumidores que percibe el pan como un alimento saludable. Además, hay que resaltar que a pesar que en este grupo que se estudió el interés por la salud se ha mantenido un poco diferente, es muy probable que debido a la naturaleza de la encuesta y la cual está relacionada con el pan, que realmente si lo pensamos así, ¿quién ha pensado que el pan es un alimento que pudiera tener un potencial biofuncional? Sin embargo, en este trabajo podemos notar que sí puede tener un potencial debido a que hay consumidores que le están dando importancia, bueno, a los alimentos tradicionales o a los alimentos nativos. Y bueno, con esto termino mi presentación. Agradezco mucho la atención y les recuerdo que con eso terminamos el el quinto webinar. Y no dejen de asistir al sexto webinar, que es Consumo de pan, tradición, cultura e identidad en México, el cual se celebrará el 18 de febrero. Por favor, inscríbanse y le doy la palabra a la doctora Norma, quien es la que va a coordinar las preguntas y comentarios que tengamos. Muchas gracias. Gracias, Ana y Sergio. Vamos a abrir la sesión de preguntas. Si gustan escribirlas o si quieren levantar la mano, adelante. Bueno, aquí también los compañeros, muchas gracias por su participación. Y pues en ese sentido, estos cuestionarios han sido muy importantes para ver algunos comportamientos y tendencias que se tienen en la preferencia de estos tipos de productos, así como también nos apoyan para el desarrollo de los productos, ¿no? Que se pueden tener y tener un mejor potencial en cada uno de los productos que se estén desarrollando. Bueno, no, todavía no hay preguntas. Con respecto a los productos, doctor Sergio, bueno, había mencionado algunos productos, algunos panes. En ese sentido, ¿qué otros productos se abarcaron, se mencionaron también, además de los que había mencionado usted? Ole, buena pregunta, porque fueron digo, fueron 210 en total. De los que recuerdo así, pues el pan de nata, el pan de pulque, los cocoles, que son particulares, un pan característico típico de la zona del estado de Hidalgo, un pan tradicional de aquella zona, el pan de yema, que es de Oaxaca, este, las hojaldras, las banderillas. O sea, si nos damos cuenta, la mayoría de los panes que fueron mencionados, podemos decir que son panes dulces, lo cual, pues si pretendemos hacerle algún tipo de innovación, es un reto y hay que, como lo mencionaba al inicio de la plática, tenemos que tener primero, antes de querer modificar cualquier cosa, la opinión de la gente, las necesidades, qué espera, porque a final de cuentas, las innovaciones, en términos coloquiales, digamos, significan la correcta traducción de las demandas y necesidades que está expresando las personas, en este caso los consumidores de pan, y que se van a ver reflejadas en esas innovaciones. Si somos aventurados y no llevamos a cabo ese proceso, pues podemos tener el riesgo de que a final de cuentas una innovación muy bonita o un proceso mejorado pues le dé al traste a un producto que la gente simplemente no se va a comer porque no es lo que están acostumbrados a comer.
Por aquí está Pedro, está preguntando, ¿qué tanto influyen los medios masivos en la selección de un pan? Pues influyen de manera significativa, por eso hay publicidad donde se expresan pues los diferentes productos. El grado en que influyen pues va a depender de muchos factores, como lo mencionábamos y lo expresó también la doctora Ana. La percepción y el consumo en este caso de pan, es un proceso sumamente complejo en la que se involucran factores de diferente orden y naturaleza. Entonces, decir aventurarse a decir un número específico, pues es tremendo, ¿no? Pero sí influyen de una manera significativa. No sé, Ana, si tú tengas algo más que comentar en relación a esta pregunta que nos hace Pedro. Cambio. Gracias, Sergio. Bueno, pues en definitiva, la influencia de los medios hacia la información que reciben los consumidores, pues es muchísima. Si no veamos todo lo que se consume, todo el alimento poco saludable que consume México, y de un tiempo para acá, antes que estaba lleno de panaderías en la mayoría de los estados, ahorita en ciertas ciudades, principalmente del norte, me atrevo a decir que está disminuyendo la venta del pan tradicional o el pan casero, por decirlo así, debido y precisamente a la gran la información por la cual están bombardeados, pues por una gran empresa que ya vende pan pues de cierta manera procesado o ya empaquetado, y bueno, también el estilo de vida que hemos adoptado de un tiempo para acá. Entonces, bueno, no sé Pedro, si respondimos un poco a tu pregunta, ya que es bastante amplia. ¿Alguien más que quiera participar? Ah, ok, muy bien, Pavel. Me imagino que estás hablando de los grupos de consumidores, de los 3 grupos de consumidores que realizamos. Bueno, se tomaron las medias. Recordarás que tomamos algunas dimensiones, de los cuales ahí ya tenemos una escala. Estas medias, después de hacer un análisis de factores, los hicimos como los números, los tratamos como datos paramétricos, y hicimos un análisis de clúster. Es un análisis multivariado, el cual el software, después de realizar ciertos algoritmos, te da una agrupación más acertada de estos grupos. No sé si te referías a esa parte, Pavel. Creo que sí, él comenta que sí. Aquí también hay otra de Enrique Soto. ¿Te han dado mención a las personas los valores nutrimentales del pan por variedad para incrementar su consumo? No entiendo muy bien la pregunta. Dice que si se ha dado mención a las personas los valores, si nos, o sea, si Yo creo que estás si se hablando les que da a conocer La su información, composición. pues en el caso, sí, o sea, hace referencia a que si nosotros les damos información nutrimental sobre el pan, ¿no? Más o menos eso es lo que estoy entendiendo. En el caso de esta encuesta, no hemos hecho tal experimento, digamos, porque lo que nosotros queríamos hacer era, y ya lo dijo Ana, explorar la percepción del pan que puede tener la gente, y si había alguna relación entre la salud y el pan. Sin embargo, esto que menciona él sobre los valores nutrimentales, sí podríamos hacerlo, pero en otra fase, en otro experimento, para poder estimar la reacción de la gente ante esa información. Pero en el caso de esta encuesta en particular, no se hizo. En relación a eso, pregunta Mariana, ¿cuál fue la motivación principal para llevar a cabo esta investigación? Ana.
sé si quieras. Sí, bueno, voy a tratar de responder a esa pregunta. Parte de todos estos seminarios que se han estado elaborando, no solo en panificación, sino en los diferentes grupos de investigación del CIETEC, surge debido a la gran variedad de platillos con los que cuenta México, la gran biodiversidad, hablando de, este, de manera general. Sin embargo, es bien sabido que México tiene un grave problema con enfermedades crónico-degenerativas y relacionadas principalmente con la alimentación. Y por lo tanto, y bueno, eso, como hace rato lo mencioné, eso es de un tiempo para acá que ha cambiado completamente nuestra alimentación. Y en parte eso se debe a que, como ya también se había mencionado, existe una gran malinformación de ciertos productos pseudosaludables que se están vendiendo en el mercado, y las personas de alguna manera han cambiado esos hábitos, han dejado los, los platillos tradicionales, los alimentos en fresco, por consumir cierto tipo de productos que quizá ellos piensan que les da, por un lado, un estatus y por otro lado, una buena alimentación. Aquí lo que queremos hacer de alguna manera en conjunto, y como ya te mencioné, no solamente es este seminario, hay otros seminarios, es un rescate de la biodiversidad, de los platillos, de nuestras tradiciones, y para que las personas volteen a ver lo que tenemos aquí en México. Entonces, bueno, eso tal vez fui un poco desordenada con mis ideas, ¿verdad? Pero eso fue más o menos la motivación que tuvimos para hacer este tipo de encuesta. No sé si quieran dar algo ahí, Norma, Sergio. Sí, yo creo que Bueno, lo mencionaste bien en el sentido de valorizar lo que se tiene, ¿no? Todo ese enriquecimiento en productos de panificación y que de cierta manera, a diferencia de toda la gama que se tiene comercialmente, pues están libres de aditivos y eso es algo muy benéfico también y que yo creo que en cierta forma hay que aprovechar y, y revalorarlos, ¿no? De cierta forma. No sé, el doctor Sergio. pues no, igual en el mismo sentido, ¿no? A final de cuentas, y ya lo dijeron bien las dos, México cuenta con una enorme riqueza en términos de diversidad en flora y fauna y que pues desgraciadamente no se ha aprovechado de manera sustentable por estos cambios en los patrones de alimentación que ha habido, ¿no? Entonces, con esta con estos webinars, pues lo que se pretende es dar a conocer toda esa riqueza con la que contamos y pues que la gente vaya viendo cómo también debe de llevarse a cabo en el caso del pan, por ponerlo de algún ejemplo, todo el proceso, porque todo el proceso de innovación, de investigación, que demuestra que tiene que ser un proceso integral en donde podamos abarcar tanto la parte del consumidor como la parte tecnológica, porque al final de cuentas lo que buscamos es que el producto sea aceptado y no rechazado, ¿no? Entonces tenemos que tener una visión integral en donde hay diferentes elementos que se tienen que considerar para los desarrollos, ¿no? Y pues, a ver, aquí digo, ya que estoy Aquí aquí, menciona, ajá, Rivet estoy, menciona. ujú. Dice, en este estudio se mencionó el pan integral o pan elaborado con otro tipo de harina que no fuera el de trigo o combinaciones de harinas. Si te refieres a los panes que las personas mencionaron, sí hubo pan integral, este, como mención, más no como que nosotros les dijéramos, porque recordemos, nosotros queríamos saber qué panes ellos consideran como tradicionales, ¿no? Probablemente el que haya aparecido ahí el pan integral, pues se deba a que lo consumen cotidianamente. Y déjenme les digo, pero la continuidad, la frecuencia de consumo es una base importante en la formación de la imagen de producto tradicional.
¿no? Pero de ahí en más que yo recuerde, no hubo otro tipo de panes que se hicieran con otros tipos de harinas. Luego, Alfredo Varela, ¿por qué se debe que el pan tradicional a nivel nacional no ha llegado a ser tan comercial como el pan industrializado? Si este último no aporta beneficios a la salud por el elevado contenido de aditivos con el que cuentan. Ana, no sé si tú quieras responder a esa. Sí, claro. Bueno, como en un principio se ha estado mencionando, la selección de un alimento, de cualquier alimento, es sumamente complejo, está lleno de diferentes variables y de diferentes factores. Por un tanto está el alimento en sí, el precio, la disponibilidad, el sabor, la etiqueta, el empaque. Y por otro lado estamos nosotros como individuos, em, nuestros hábitos de consumo, nuestro estilo de vida, la edad, ¿qué otras cosas? Entonces, todos estos factores tienen influencia cuando nosotros determinamos elegir un pan. Entonces, es precisamente que estamos trabajando en estos estudios para lograr entender por qué es que las personas están optando por consumir otro tipo de pan. Tal vez no lo quieren realmente hacer así, no van y piensan, me voy a comprar un pan y voy a ir a comprar el pan que me haga más daño. O sea, no, tal vez pues lo hacen porque está más disponible, le queda de paso a su trabajo, es más barato a lo mejor, no sé, el empaque le llamó la atención, em, tal vez cambiaron de ambiente, es decir, se fueron de su seno familiar y pues tuvieron que emigrar a una ciudad y ya no encontraron el pan que vendían ahí en la esquina de su casa. Entonces, son muchísimos factores los cuales intervienen para que nosotros determinemos en decir, voy a consumir este producto. Y es muy interesante tu pregunta y muy amplia y no se ha podido responder. O sea, nadie ha podido responder realmente por qué es que nosotros prácticamente estamos cometiendo suicidios, si lo ves así. Estamos enfermándonos, estamos mal alimentándonos, pero no es porque querramos hacer eso, sino que te das cuenta y es muy difícil cambiar nuestros hábitos porque tenemos muchísima influencia. Entonces, pues es parte de nuestro trabajo responder justamente a esta pregunta. Y bueno, parte de la escala que preguntamos, de una parte, qué tan interesados están en su salud. También fue una parte que no preguntamos, ¿usted está interesado en cuidar la salud? Y obviamente todos vamos a decir, sí, por supuesto. ¿Usted quiere comer saludable? Y va a decir, sí, claro, por supuesto. Y entonces le pregunto, ¿y por qué no lo hacemos? Bueno, son muchos factores. Gracias, Alfredo. No sé si quieras comentar algo, Sergio. A ver, vamos si quieres, pues sí, prácticamente ya lo dijiste todo. Dice aquí River. Bueno, ahí, perdón, ahí también en ese sentido es la practicidad, ¿no? Que se tiene. O sea, a donde vayas están todos los productos comerciales. ¿Por qué? Por esa facilidad que tienen de distribución también, ¿no? Entonces, a donde voltees están todos los productos, a diferencia de tus productos tradicionales, ¿no? Que son locales y esta parte de mercadotecnia y transporte es muy importante, ¿no? Para cada uno de los productos. Así es, sí. La disponibilidad del producto, ese es en este caso creo yo que de ahí partiría todo porque evidentemente vamos a consumir lo que tenemos disponible y agréguenle que eso está muy dulce, el ser humano tiene una preferencia natural por el gusto dulce, pues ahí nos vamos a tener. Rivet menciona, si por el cambio de hábito de pan dulce de trigo por el pan realizado por otros cereales incrementan el porcentaje de fibra y de proteína. A ver si entendí. Si uno cambia sus hábitos por el pan, por consumo de productos que tengan un porcentaje de fibra más alto y proteína, pues eso sería lo ideal, pero no es tan fácil.
Como lo mencioné al inicio de la plática, nosotros tenemos los hábitos que tenemos porque hemos aprendido de una forma, independientemente si fue distorsionada o no. Nosotros aprendimos. Y casi siempre ese aprendizaje se deriva de una experiencia positiva. Pongamos un ejemplo. Si nosotros vamos a entrar a trabajar y tenemos que levantarnos temprano, pues al principio tenemos que hacer un esfuerzo supremo para levantarnos temprano. Pero vamos aprendiendo que si nos levantamos temprano, llegamos temprano al trabajo y derivado de eso nos van a dar un bono de productividad por llegar temprano. Entonces, estamos aprendiendo que vamos a tener un resultado positivo. Y al principio tenemos que ser conscientes, ¿no? En lo que desarrollamos ese automatismo. Entonces, con los alimentos pasa algo similar. Si yo tengo un gansito, tengo hambre, pues, y es lo primero que tengo allá a la mano, pues es lo que me voy a comer. Y agréguenle aparte que está rico, porque la verdad no puedo negarlo, está dulce, está rico, la verdad. Entonces, nosotros aprendemos que si me da hambre, pues agarro un gansito. Como si igual me da sed y tengo una coca, y más si está fría, pues voy a tomarme una coca, porque me va a ayudar a quitarme la sed. Entonces, de esa forma es que nosotros inconscientemente vamos aprendiendo, y es ahí donde está el reto. Cambiar el inconsciente de una persona es un proceso muy complejo, muy complejo, porque desaprender no es así de la noche a la mañana. Entonces, eso es un reto muy grande. Bueno, ya aquí me atrevo a decir que hasta deben de establecerse políticas públicas encaminadas a atender esa pandemia, porque así la obesidad fue declarada como pandemia por la ONU, por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cambiar los hábitos no es fácil, pero es un reto que, como lo decía Ana, es nuestra labor como personas dedicadas al estudio de los consumidores, de la conducta del consumidor, pues estar ahí, ¿no? Entonces, es eso. No sé si esto responde a tu inquietud. Cambio. Gracias, Sergio. Pues aquí Laura también les agradece. Laura comenta que es muy interesante el estudio, desde luego una pauta para tomar en cuenta para el apoyo de una reflexión en la alimentación de los mexicanos, ¿no? Que es lo que también han estado comentando. Agradecimiento a ustedes por las presentaciones. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, no sé si quieran comentar algún último comentario, doctores. ¿No? Bueno, si no, entonces, adelante. No, solo agradecer a la atención prestada y por favor asistan al último webinar relacionado con panificación. Y bueno, también está un ciclo de seminarios dedicado a alimentos funcionales que está un poco más enfocado a o más bien a la parte de saludable y esa temática. Entonces, bueno, el conocimiento es poder, entonces hay que aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana. Y pues, doctor bueno, Sergio. Pues de mi parte igual, agradecerles la asistencia del público a esta plática. Igual reiterarles la invitación, tanto para el último seminario, que va a estar muy interesante porque habla sobre la parte cultural. Ya ellos profundizan sobre la parte cultural. Y también al webinar, donde la próxima semana, tanto la doctora Ana como un servidor, unas participaciones que yo creo que les sería muy interesante, porque ya profundizamos sobre los factores relacionados tanto con la persona como con el producto, para ver cómo inciden. Aquí tal vez alguien Pedro, creo, por ahí mencionaba sobre la parte de la mercadotecnia. Bueno, nosotros hablamos un poquito sobre cómo la información puede influir en la respuesta de las personas, es decir, en si lo compro o no lo compro, si lo consumo o no lo consumo. Les puede ser muy interesante. Entonces los invito a que asistan la próxima semana. Y pues bueno, muchas gracias y hasta pronto. Y cuídense mucho, por favor. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias al público por estar con nosotros.
Y igual les recordamos que todas estas presentaciones están en el canal de YouTube del CIATEC. También si se perdieron alguno, y pues bueno, los esperamos en el siguiente webinar. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Gracias, Esteban, por apoyarnos. A ustedes, gracias. Cuídense mucho. Gracias, Caro. Hasta luego. Gracias.